Ya estamos listos. Muchas gracias. Excelente. Bueno, ¿me escuchan bien? Perfecto, Jorge. Ok. Bienvenido y gracias por acompañarnos el día de hoy. Gracias por invitarme, Jesús. Y bueno, qué bueno ver caras conocidas. David, Kevin, un gusto verlos como siempre. Igualmente. Y bueno, si quieren, voy a empezar. Como les mencionan, pues mi nombre es Jorge García. Soy cofundador y CTO de una empresa que se llama Iconic, antes Icons Technologies. Somos una empresa de software. Y pues Jesús me pidió que hablara un poco sobre un proyecto que estoy trabajando, un startup realmente que estoy trabajando que se llama Valoret. Le voy a contar un poco y también me pidió que al final de eso también les apartara un tiempo para hablar sobre Iconic, la empresa que nosotros tenemos. Así que voy a tratar de hablarles un poco de Valoret al inicio. Y luego una sesión de preguntas y respuestas y luego con gusto también les puedo hablar a ver. Listo, ya lo podemos ver. Ok, excelente. Entonces, sé que hay un track ahora de proyectos, entiendo que con proyectos de impacto, que se le llaman proyectos sociales, así que pues Valore, que es un startup que estoy trabajando y todavía está en etapa temprana, en el sentido de que todavía no hemos lanzado el producto, va un poco en esa línea. Pero bueno, les voy a hablar un poco de lo que estoy trabajando y lo que estoy haciendo. Voy a empezar un poco por mí. Como les mencionaba, pues bueno, soy hondureño, vivo en Los Ángeles, soy CTO y cofundador de una empresa que se llama Iconic. Nosotros somos una empresa de software, de desarrollo de software. Tenemos un poco más de 40 personas, 5 personas aquí en Los Ángeles y el resto en Honduras. Personalmente, mi pasión es crear productos digitales. Eso es lo que he hecho por básicamente toda mi vida. Mi background es de ciencias de la computación. Estudié en Unitec en Honduras. Saqué una maestría en inteligencia artificial en Suecia. Y desde hace mucho tiempo, pues me he dedicado a lo que son aplicaciones móviles, aplicaciones web, por cosas de la vida y parte de mi empresa, pues hemos entrado al mundo que se llama OTT, que son todo esto de Roku, tvOS, Fire TV. Hacemos realidad virtual aumentada. Últimamente he estado trabajando en cosas de blockchain también, que precisamente este proyecto tiene que ver con eso. Y pues ya soy un veterano en el sentido de que tengo bastantes años ya de experiencia en el área de software y también estuve trabajando en el área de docencia por algún tiempo. Así que pues un poco sobre mí. Valoret, sin embargo, no es algo que estoy haciendo yo solo. Este es el equipo que trabaja en Valoret. Todas son personas que son también parte de nuestra empresa. Pues David Baquedano, que está en Barahona, y Claudia Ardales. Claudia Ardales, que está en el área de experiencia de usuario, Miguel en iOS y Leading Engineering Side, y Benjamín, que es Leading Android y también haciendo Scrum Master. Así que no es algo que, todo lo que les voy a hablar no es algo que estoy haciendo solo. Y también tenemos pues asesores como parte de nuestro equipo. Hablándoles un poco de Iconic, antes de entrar a Valoret, básicamente Iconic somos, como les decía, una empresa de software. Hacemos software para empresas bastante grandes, sobre todo en los últimos, bueno, realmente en los últimos años hemos trabajado bien de cerca con varias empresas de la familia de Disney, entre ellas Disney Channel, Disney XD, ABC, Freeform. Y en el pasado hemos trabajado con empresas grandes como, bueno, Walking Dead, que es DMC, Netflix, NBC Universal, Discovery. No solo hacemos entretenimiento, pero como ven, casi todas las marcas que les muestro son del área de entretenimiento, y más que todo porque ha sido como el área en la que hemos tenido bastante éxito y estamos en Los Ángeles. Así que pues hemos llegado a trabajar bastante con estas cadenas. Sin embargo, no les voy a hablar de esto. Bueno, vamos a hablar un poco de eso al final y con gusto les respondo preguntas de lo que hacemos, el camino que hemos tomado. Sí, pero les voy a hablar sobre Valoret. Y Valoret parte de una premisa bien importante. Son para cualquier proceso democrático. ¿Y qué tan claves son? Pues básicamente cuando nosotros
no confiamos, o sea, cuando las elecciones, pues esta imagen la recuerdan muchos de ustedes, de Honduras, pero esto no solo pasa en Honduras, pasa en Ucrania, pasa en África, pasa en Sudamérica. Siempre que hay elecciones y hay problemas con las elecciones, hay disturbios, esos disturbios crean problemas políticos que se transforman en problemas económicos y que muchas veces terminan en vidas. Y uno puede opinar de un lado o del otro, pero no podemos negar que una elección mal llevada puede generar problemas de todo tipo. Esto es, ¿cuál es el problema de elecciones? Recordando un poco las elecciones de Honduras, es un problema de tecnología y es una pregunta que les hago a ustedes. No sé ¿qué opinan ustedes? Pues es un problema de tecnología, el problema de las elecciones. Sí, claro. Es un problema de tecnología. Olman creo que dijo. ¿Alguien más tiene alguna opinión? Buenas. Sí. No, realmente no es un problema tecnológico. ¿Por qué creen que es o no es un problema de tecnología? Quisiera saber su opinión. La selección de tecnología aquí en nuestro país es más un tema de la voluntad política de querer aplicar la tecnología en los diferentes procesos. En el último proceso se gastaron 40 millones en alquilar para voto electrónico utilizado. Entonces ahí te puedes dar cuenta que no es un tema ni de recursos ni de uso de tecnología, es un tema más de voluntad política. 40 millones, es un dato súper interesante. Se gastaron 40 millones en un software que no se utilizó y el que sí se utilizó, hay que ver cómo se utilizó. En general, cuando nosotros vemos, y la pregunta obviamente es una pregunta capciosa, ¿verdad? Pero si nosotros lo vemos desde el punto de vista tecnológico, unas elecciones no es más que un problema de contar y sumar. Si ustedes dicen, bueno, si en una situación perfecta una elección no sería más de llenar en un papel por quién voto, llegar, contar, decir, bueno, cuántos votaron por cuántos votaron por esta otra persona, etcétera, y luego agarrar cada uno de esos lugares y sumarlos. En teoría, nosotros podríamos hacer esto en Excel o en Google Sheets. O sea, esta es la teoría. Obviamente, esto no es posible. ¿Por qué no es posible? O sea, ¿por qué no podemos hacer esto el día de hoy? Y pues, obviamente, pues empiezan a entrar un montón de preguntas y dudas que surgen en unas elecciones. O sea, llega uno y dice, bueno, votaron los que debían, contaron bien, pasaron la información correcta, ¿verdad? O sea, a pesar de que hayan contado bien, realmente pasaron la información, recibieron bien la información del otro lado, a pesar de que se pasó bien, alteraron la información cuando la recibieron, la sumaron bien, sumaron votos de más, y empiezan a entrar un montón de preguntas, y todas estas antes de llegar a cosas como coerción y compra de votos. O sea, inclusive antes de llegar a esos niveles, uno empieza a hacerse un montón de preguntas. ¿Me dijeron realmente los resultados? ¿Qué tal si todo salió bien, pero me dijeron otros resultados y no los resultados que son? Entonces, es un problema bien interesante y es un problema que a mí personalmente me ha apasionado bastante desde hace un tiempo y les voy a contar un poco la historia. Y yo personalmente creo que no es un problema de tecnología. Creo que las elecciones es un problema de confianza. Lo que nosotros tratamos de resolver en unas elecciones realmente es confianza en los resultados. Y cuando no hay confianza, sucede esto. O sea, básicamente cuando no hay confianza, suceden este tipo de cosas. Y pues todos vivimos las elecciones de Honduras, las últimas dos, y siempre existe la pregunta, pero ¿y las actas? ¿No? O sea, pero tenían las actas, y surgen las cosas como el voto rural, ¿verdad? Que todos hablamos. Nuevamente, no quiero entrar en polémicas sobre este tema, pero nadie puede negar de que algo sucedió, algo raro pasó, algo atípico en términos estadísticos. Y que al final nos dejan demasiadas dudas sobre los resultados de nuestras elecciones. Y esto no es nada nuevo. Y precisamente yo entré a este tema en las elecciones del 2013, luego de que se publicaron las actas. Yo nunca he trabajado en cosas de gobierno ni nada, pero estuve bien pendiente de esas elecciones. Y se publicaron las actas y empezamos todos a tener dudas, ¿no? Habían actas, pero los datos que estaban ahí
no pegaban. Si recuerdan ustedes, no pegaban y todo el mundo se empezó a preguntar, ok, ¿por qué no pegan? Y ese tipo de cosas, ¿no? Y más en las últimas elecciones, donde los scans de las actas que estaban en la plataforma fueron reemplazados por scans que fueron completamente limpiados. Se les quitaron los watermarks, se les quitaron un montón de cosas. Entonces, una de las preguntas que uno tiene en la parte de actas es realmente cómo sabemos si esas imágenes son correctas. Y esta pregunta fue una de las preguntas que después de 2013 yo quedé bastante con esta duda, porque nosotros hicimos una plataforma crowdsourcing y la duda que nos quedó es cómo sabemos si las imágenes son correctas. Y al final esas imágenes y las actas solo representan ya sea el conteo que se hizo en la mesa, correcto o no, y también si fueron transmitidas, y nuevamente las mismas preguntas empiezan a aparecer. Y una de las conclusiones a las que llegábamos después de esas elecciones es que definitivamente el voto electrónico podría ser una alternativa para recuperar la confianza en las elecciones, en este caso elecciones como las de Honduras. Ahora, el voto electrónico pues también es bien interesante porque a pesar de que uno piensa, bueno, esto puede ser la solución, cuando hablamos de voto electrónico, obviamente estamos hablando de votar a través de un mecanismo electrónico, ¿no? Alguna computadora, alguna máquina, teléfono o algo por el estilo. Entonces, pues idealmente, si hubiese un sistema que protegiera los votos de manera electrónica, pues realmente uno diría, bueno, tal vez aquí recuperamos la confianza. El tema es que con el voto electrónico nos volvemos a hacer un montón de preguntas, ¿verdad? Y las mismas preguntas vuelven a suceder. ¿Contaron mi voto? ¿Es correcta la suma? Etcétera, etcétera. Y esto es bien interesante porque además de las preguntas que nos hacíamos, empiezan a haber más miedos en el voto electrónico de los que habían en el voto por papel. Y es, por ejemplo, fue secreto mi voto, cambiaron mi voto, cambió la máquina mi voto, alguien más votó por mí, ¿qué pasa si no hay internet? Entonces empiezan a haber un montón de dudas cuando hay voto electrónico, y siendo mi background el área de ciencias de la computación, pues definitivamente esto fue algo que me empezó a preocupar desde que empecé a hacer un poco la investigación sobre esto. Muchos de estos miedos vienen porque existe un modelo tradicional en lo que es voto electrónico. Y es básicamente que hay un modelo tradicional y las elecciones de Honduras, aunque no era voto electrónico, era muy parecido, donde hay un control centralizado de la información. Y básicamente si yo tengo un voto, o sea, si yo tengo una transacción o tengo algo, este modelo tradicional dice que ese algo yo lo mando a una nube, esa nube no es más que una serie de servidores que son controlados por alguien, que tienen una base de datos distribuida o no, pero controlada por alguien, y pues ese voto o ese dato que yo envío simplemente se guarda en ese servidor y en esa base de datos, ¿no? Y básicamente este es el modelo de control centralizado. Y así funciona el Internet, así funcionan todos los sistemas, así funciona actuales, ¿no? La mayoría de los sistemas actuales, así funcionan sistemas como el sistema que usó el Tribunal Superior de Elecciones en las elecciones de Honduras. Ahora, el problema del modelo centralizado es que nosotros tenemos que tener confianza en esa arquitectura y ese sistema que tiene ese ente. Y pues en muchas cosas no podemos confiar en ellas, especialmente cuando el ente tiene cartas en el asunto. Y eso es un poco lo que sucede con las elecciones, donde la entidad que controla las elecciones tiene por interés ganar las elecciones. Entonces, definitivamente siempre hay un vacío ahí. Cuando empecé a hacer la investigación, y realmente, pues como les decía, veníamos de hacer una auditoría de las elecciones de Honduras, encontramos estos datos, empezamos a pensar en voto electrónico, pero vimos que voto electrónico realmente no funcionaba. Y yo personalmente que me apasioné bastante por este tema. Y así fui a dar con un tema que posiblemente muchos de ustedes han escuchado, y es el tema de blockchain.
No sé si blockchain, ya han hablado sobre blockchain en lo que están o algunos están haciendo, así que voy a hacer una pequeña explicación bastante sencilla de lo que es un blockchain, y para algunos de ustedes va a ser muy básica, para otros de ustedes tal vez va a ser nuevo, pero espero hacer honor al tema. ¿Qué es un blockchain? Básicamente un blockchain es algo bien sencillo, no es más que una bitácora. Es una bitácora donde yo solo puedo agregar al final ya una vez que esa bitácora está, pues queda grabado. Ahora, ¿cómo funciona esta bitácora? Pues esta es una bitácora bien especial porque es una bitácora pensada para un ambiente donde nadie confía en nadie. Y a mí me encanta esta imagen de Piratas del Caribe porque básicamente ahí nadie confiaba en nadie, ¿verdad? Entonces, si ustedes tienen una bitácora, ¿cómo le hacen? ¿A quién de estas personas le van a confiar esa bitácora en esta negociación? Y básicamente, así es como funciona el blockchain. En una bitácora, en un ambiente donde nadie confía en nadie, básicamente lo que vamos a tener es una bitácora donde nadie la controla y todos tienen una copia y todos la van a validar. Entonces, ¿cómo funciona eso? Básicamente, blockchain no es más que una bitácora que está repartida a través de múltiples nodos en Internet. Cada persona que quiera puede ser un nodo. Y entonces, cada vez que yo genero una transacción, en este caso un voto, simplemente esta transacción se va a enviar y se copia en todos los nodos que son parte de esta red. Y ahora lo interesante de esto es que esta es una red de no confianza, pero entonces como todo el mundo tiene copia de esa transacción, en este caso de ese voto, no importa que uno desaparezca o uno trate de cambiar, y obviamente esto usa pues criptografía y utiliza otros métodos de los que vamos a hablar un poquito más, pero aunque alguien trate de manipularlo, realmente como nadie confía en nadie y todos tienen una copia, es mucho más difícil poder manipular lo que está sucediendo. ¿Qué tantos pueden tener copia? Pues este es un screenshot de los nodos que estaban de blockchain de Bitcoin hace unos años, ahora son muchos más, y hay otros networks, pero este era como un ejemplo de nodos en ese momento. Ahora, ¿qué es lo interesante del blockchain? Pues básicamente en eso, como les decía, yo tengo un voto, se envía una copia, pero lo otro interesante es que esos votos realmente son lo que sería una transacción en este blockchain, y esos votos se agrupan en lo que se llaman bloques. Entonces, básicamente existen métodos para calcular un nuevo bloque. No quiero entrar tanto a detalle por los métodos para crear nuevos bloques. Hay diferentes algoritmos para hacerlo. Pero lo interesante de esto es que una vez que se agrega un voto a un bloque, ese bloque se agrega a una cadena, y esa cadena de bloques, cada bloque está ligado al bloque anterior. Entonces eso genera un par de casos muy interesantes. Uno de esos es que estos bloques están ligados por un método criptográfico que obliga que si yo modifico un voto o algo, o sea, una transacción, en este caso un voto, en un bloque anterior, forzosamente tengo que modificar todos los bloques siguientes, porque cada bloque que está encima de otro no es más que un resultado matemático de los bloques anteriores. Lo otro interesante es que una vez que yo agrego un bloque a esta cadena de bloques, yo ya puedo saber cuándo se agregó ese bloque a la cadena. Y entonces yo ya puedo tener en mi bitácora una sensación de tiempo. O sea, yo podría saber, este bloque se agregó en este momento a la cadena. Entonces, básicamente estos son un par de características de blockchain. Lo otro interesante de un blockchain es que si yo agrego, en este caso, una transacción o un voto, significa que yo puedo, como es pública esta cadena y todos tienen copias de esta cadena, cualquiera puede auditar la elección. Es decir, cualquiera puede ver los votos y puede auditar estos votos. Y esto es un poco una intro a blockchain, y ahora les quiero hablar un poco sobre Valorant. Pero quiero detenerme un momento acá y quisiera poder responder cualquier pregunta si hay sobre este tema. Pareciera que no hay preguntas. Ah, sí.
¿Abrimos el micrófono o nos pueden enviar las preguntas por texto también? Por el chat. Sí, vamos a ver si... Si no, voy a ver si hay alguna en el chat. Vamos a ver. Hola. Sí, adelante. Tengo una pregunta. ¿Y si controlan el primer nodo de donde sale la información, no se va a replicar este cambio en los demás nodos? Excelente pregunta. Básicamente la respuesta es que la ventaja es que como nosotros podemos mandar, en este caso, la transacción y el voto a cuantos nodos yo quiera inmediatamente, entonces aunque alguien controle un nodo, no necesariamente va a controlar todos los nodos. Y entonces yo enviando los nodos, lo importante es, y aquí empiezan un poco los mecanismos de consenso, lo importante es que nadie controle más de la mitad más uno de los nodos. Pero si uso un blockchain público, eso es prácticamente imposible, básicamente. Ahí está la respuesta. Pero el origen, de donde se origina la transacción. ¿Alguna otra pregunta? Aunque Sí, controlen mi pregunta básicamente sería, que estamos hablando de cómo mantener la data, ¿cómo se llama? Que no se cambie, que estamos de mantenerla segura y mantenerla pública, pero ¿cómo hacemos que la data que entre sea verídica? ¿Cómo hacemos de que mi voto no lo haga alguien más? Es correcto. Si lo hacen personas, o sea, si ponemos a personas que tengan que identificarnos a nosotros, podría pasar lo mismo, que esas personas dan votos. Si nos ponemos a nosotros mismos a hacer eso, podría pasar lo mismo. Mi papá podría hacer eso, etc. Entonces, ¿cómo? Es una pregunta súper interesante y realmente una pregunta que personalmente me ha preocupado un montón. Las mejores soluciones terminan yendo por la vía biométrica. Entonces, básicamente es tener sistemas biométricos donde cuando yo llego a un centro de votación puedo autenticarme y de esa manera hay una forma que hay un sistema que verifica quién soy yo. Entonces, esas mejores maneras, hay maneras menos seguras, por ejemplo, con identidades que tengan un sistema de llave pública y llave privada, tipo un smart card o algo por el estilo. El problema es que ahí ya confío mucho en la institución que emite las identidades. Entonces, dependiendo del país en el que esté y el nivel de confianza que yo pueda tener en el gobierno que emite ese tipo de cosas, de esa manera voy a tener un sistema de control de la parte de registro en esa parte. De ahí, la otra parte está la parte de las máquinas. Y Papi, tomate lo que vamos a trabajar. Hay métodos para controlar. Ah, ya no te pagué. Creo que hay un ruido de fondo ahí, pero... Ay, no, y dos pulgadas es lo que tenés aquí. Hay diferentes métodos para controlar que yo no cambie un voto en la máquina. Y básicamente hay un método que se llama Mercury, que básicamente es un método de voto electrónico, pero a la vez es un voto electrónico híbrido. Entonces yo voto en una máquina. Te calmar. Yo nunca toco el voto. No, me das mi teléfono. Tengo mi selección del voto. La máquina me puede preguntar, ok, ¿querés confirmar el voto o no querés confirmar? Yo puedo decir, bueno, no lo quiero confirmar. Hay un cierto cálculo matemático. No calculo en detalle, pero básicamente de esa manera alguien puede ir a auditar y puede estar diciendo, voy o no voy a confirmar mi voto. Y de esta manera yo puedo empezar a generar, es un método interactivo, básicamente yo puedo generar un rastro de auditoría en mi voto y entonces la máquina no puede saber cuándo yo la estoy auditando o cuando yo estoy votando. Entonces hay diferentes métodos para controlar eso. También el blockchain me puede permitir que haya un número finito electrónicamente de votos, hay un número de tokens finitos. Entonces eso también puede permitir que yo no pueda agregar nuevos votos al sistema. Entonces hay diferentes métodos que responden esta pregunta de diferentes maneras. Hay otro micrófono ahí que está haciendo interferencia, no sé quién es. No sé si podríamos... De Jennifer, tiene que cerrar el micrófono. Arriba, espérame. O la persona que es admin le puede poner mute. Ajá. Jonathan Ruido. Ay, imbécil ese. Jennifer, por favor, cerrar el micrófono. Estoy pidiendo. Jennifer. Sí, yo creo que ahí David... Es que no me deja ponerle mute. De rato estoy...
alguien del grupo de Jennifer que... Sí, no me da la opción a mí ahorita de ponerle mute. Ya. Ahí está. Excelente. Bueno, no sé qué tanto escucharon, pero sí, hay diferentes métodos para poder asegurar que esta parte del voto no sea cambiado. Siempre, lastimosamente, va a haber un nivel de confianza que va a tener que tener en un sistema de registro, pero la intención es llevar y reducir al máximo esa variabilidad que ahorita realmente no solo un voto puede ser manipulado a nivel de quién vota, sino que puede ser manipulado en toda la trayectoria que tiene. No sé si hay alguna otra pregunta. Sí, buenas noches. Bueno, yo tengo una consulta y es a nivel macro, ¿cómo podemos validar, digamos, esa información? Porque uno de los problemas que existe es que yo puedo validar mi voto si no hubo cambio o no, pero ¿qué pasa ya cuando a nivel macro, digamos, se puede llegar a hacer una modificación? O sea, de qué manera puedo yo llegar a cuantificar si hubo algún fraude electrónico, digamos, que a mi ver, desde mi perspectiva y con lo que pude validar, fue lo que sucedió en las elecciones del 2013, que mucha de la información se procesó tal vez correctamente, pero que a nivel de datos, a nivel de base de datos, se transversó, se cambió. Correcto. Básicamente por eso el uso del blockchain. Y básicamente lo bueno del blockchain, a diferencia de lo que ha pasado en elecciones en Honduras y en otros lugares del mundo, es que una vez que algo se escribe en el blockchain, no se puede borrar, básicamente. Y es auditable por todos. Entonces, la diferencia es que si alguien trata de manipular, tendría que hacerlo desde el inicio. Y el asunto es que si manipula, solo va por una vez y va a quedar escrito. Entonces, el hecho de tener algo como un blockchain para este tipo de cosas permite que hayan pruebas irrefutables de lo que hubo en las elecciones y se pueda auditar y decir, ok, hubo estos problemas y aquí están, o decir, no, realmente sí confiamos en los resultados. El problema que hay en elecciones, por ejemplo, las de Honduras, es que el sistema es totalmente centralizado y los datos no son públicos. Entonces, se puede cambiar, o sea, por más que se transmitan bien los datos, se puede manipular en cualquier momento, se pueden cambiar en cualquier momento y uno no puede tener certeza de que algo sucedió ni cuándo sucedió. Entonces, aquí es donde el blockchain o sea, es bastante útil. Otra pregunta. Sí. No sé si el software está pensado para elecciones tipo Honduras, pero ya contextualizando, aquí solamente el 80% de los centros de votación tiene cobertura de Tigo y Claro. Hay un 20% que no llegan ni siquiera, bueno, no tienen ni siquiera luz eléctrica. Entonces, ¿qué solución se podría brindar para este tipo de centros donde no hay luz eléctrica y les toca contar votos con candela? ¿Cómo se puede transmitir un voto o un sistema desde este tipo de centros? Sí, es también una excelente pregunta. Realmente, bueno, voy a hablarle un poco de Valorant. Realmente nosotros estamos empezando a resolver un problema más pequeño que el de las elecciones de Honduras. Sin embargo, lo interesante de este tipo de tecnologías es que no necesitan internet para poder funcionar. Ahora, sí es útil para poder beneficiarse de un montón de otras cosas, como la parte de blockchain, pero hay partes de la parte criptográfica que se pueden hacer en un centro local. La realidad es que para algunos casos, digamos, si ya no hay luz, ya no hay formas, posiblemente tocaría usar papel, pero la idea es por lo menos blindar lo más posible. Pero hay lugares, digamos, donde, digamos, sí hay luz, pero no hay conectividad, que ahí sí se puede tener un sistema de voto electrónico con protecciones criptográficas y protecciones a nivel de hardware, a nivel tipo criptográfico, pero que tal vez no transmitan los votos inmediatamente. Y no es algo que nosotros estamos trabajando en la inmediatez, pero que realmente se puede hacer sin ningún problema. Yo tengo una pregunta. Sí. Fíjese que, vaya, pensando,
¿cómo podemos estar seguros de que el algoritmo tampoco ha sido trucado, el algoritmo del blockchain? Porque bien podría trucarse para todas las máquinas. Es decir, el código que se está corriendo en las máquinas es de código abierto, uno puede revisarlo. Sí, entonces, excelente pregunta. Básicamente, eso entra, si quieren voy a hablarles un poco de Valoret, nuestro proyecto, y voy a hablar un poco de eso, pero la respuesta es sí. O sea, ¿cómo logramos crear un sistema en el que todos confíen? Y tiene que tener diferentes características. Una de esas es que sea un código abierto. E incluso, aunque el código sea abierto, tengo que asegurarme de que el código no sea modificado ya a nivel de hardware. Hay formas de proteger código a nivel de hardware para asegurarme que no sea modificado también. Entonces, no voy a hablar de esos detalles, pero sí hay formas también de asegurarme de que el código que corrí era un código que no fue modificado. Y hay otras formas para hacerlo, y hardware que permite hacer ese tipo de cosas. Si quieren, voy a continuar y aprovechar esa pregunta para continuar. Y les voy a hablar un poco de Valoret. Entonces, Valoret es nuevamente este producto que nosotros estamos trabajando y ahorita todavía está en desarrollo. Pero ¿qué es lo que estamos haciendo? Pues Valoret es una plataforma pensada como una plataforma de votos electrónico en el cual uno pueda confiar. Y la idea es que sea seguro, que sea simple, que sea completamente auditable, usa un blockchain como parte de sus componentes y que sea lo que digamos que sea una plataforma que sea comprobada, o sea, que realmente sea utilizada, sea robusta y que podamos confiar que funcione. El approach, la forma en la que lo estamos trabajando ahorita, definitivamente pues nació como con la idea de resolvamos el problema de elecciones de Honduras. Pero la realidad es que es un problema bastante grande, es un problema que requiere, como mencionaban por ahí, voluntad política, requiere muchas cosas, además que la tecnología está bastante verde y todavía no está full comprobada. O sea, todos conocemos Bitcoin, pero todavía no es como que mañana iniciemos unas elecciones. Entonces, lo que he tomado, o sea, la idea que he tomado es básicamente simplifiquemos el problema y creemos una plataforma en el cual cualquiera que quiera crear una elección la pueda crear. Y que tenga la siguiente filosofía. Básicamente, que sea transparente, es decir, que todos sus datos sean abiertos y cualquiera pueda auditarlo, que sea de código abierto, que utilice investigación científica y que publiquemos todos sus resultados y sus elementos como parte de investigación científica, que sea segura, que sus datos sean permanentes, que utilice criptografía moderna, y lo estamos diseñando de tal manera de que utilice toda la lógica de las elecciones, o la mayoría esté en un smart contract, de manera que nadie lo controle, sino que también el servicio de la lógica esté en blockchain, que sea independiente. Y lo que queremos lograr es que básicamente lograr crear elecciones que sean defendibles legalmente. O sea, que si yo creo una elección con Valoret, yo pueda correr una elección y pueda tener resultados que sean defendibles legalmente. Inicialmente queremos empezar con elecciones de menor riesgo, elecciones estudiantiles, asociaciones, cooperativas, juntas de socios, todo tipo de elecciones que tengan una relevancia legal, pero que sean de un poco menor riesgo que unas elecciones presidenciales, por ejemplo. Les quiero explicar un poco cómo funciona y básicamente son 3 pasos sencillos. Valoret en su concepto actual es una aplicación móvil y básicamente yo en mi aplicación móvil puedo crear una elección. Y esa elección, una vez que yo la creo, esa elección queda registrado en un blockchain. En este momento estamos usando Ethereum como blockchain. Y básicamente una vez que yo creo una elección, puedo invitar a las otras personas que son parte de mi organización, cada uno en su teléfono, y cada una de esas vería la elección. Luego, cuando ya llegó el momento de votar, básicamente cada persona que está registrada para la elección en su teléfono marca o selecciona la persona. Ese voto se encripta con una llave pública que fue publicada en la creación del contrato en la elección, y se encripta y se envía ese voto a través del blockchain. Entonces ya ese voto queda encriptado y queda disponible
en el blockchain donde todos pueden ver que sucedió el voto, pero no pueden ver qué voto es. Al cierre de la elección, la persona que organiza la elección la cierra y automáticamente publica la llave privada en el contrato, y básicamente es la llave que permite desencriptar los votos y hace un conteo de los resultados. Y básicamente llega y dice, ok, estos son todos los votos que están en el smart contract, los puedo ver en el blockchain, este es el resultado oficial, pero lo interesante es que las llaves quedan públicas, o sea, las llaves para encriptar los votos y desencriptar los votos quedan públicas, de manera que cualquiera puede irse al smart contract, ver esa elección y hacer su propio conteo y auditar las elecciones. Estamos ahorita en una etapa, todavía ya tenemos un proof of concept, realmente ya tenemos una versión que funciona. Lo que les estoy mostrando no es el proof of concept, sino que son los wires como los tenemos ahorita, todavía estamos en proceso. Pero básicamente, si ustedes miran, pues yo tengo una elección y tengo una lista de elecciones. Tengo los candidatos, selecciono un candidato y le doy votar. Y luego, pues, simplemente confirmo. Si yo veo una elección que está ahorita abierta, solo veo la llave pública y la llave privada no la puedo ver. Cuando se cierra la elección, yo simplemente ya veo los resultados y si le doy a la llave, pues ya puedo ver la llave pública y la llave privada de la elección. De manera que yo puedo ir y yo puedo auditar la elección que está disponible en el blockchain. Y lo interesante de esto es que quien creó la elección no puede manipular la elección para nada. En el lado de admin, pues básicamente sería una interfaz bastante sencilla donde yo puedo agregar elecciones, ponerle nombre, agregar candidatos e iniciar la elección. ¿Qué tecnologías usamos? Estamos usando Ethereum, Infura, Solidity, IPFS. Estamos haciendo bastantes optimizaciones para hacer bastante barata correr la elección. Realmente estamos empezando a evaluar algo que se llama POA Network, como otro blockchain público, pero que utiliza otro mecanismo de consenso. Esto nos va a permitir bajar más el costo de elección sin perder confiabilidad. Y ahorita estamos trabajando en el app de iOS y de Android. De iOS ya tenemos un proof of concept, ya estamos implementando wires, y en Android estamos terminando el proof of concept con la idea de terminar wires para julio de este año. Hay retos tecnológicos que estamos trabajando. Uno de ellos es cómo el unlinkability, que es cómo me aseguro que no sepan por quién voté. Y hay dos cosas que hay que tener en cuenta. Uno es que nadie me puede asociar con la dirección con la que estoy votando, dirección de blockchain. Y la otra es que nadie me puede asociar con la dirección IP con la que estoy votando. Para la dirección de blockchain estamos hablando de algo que se llama blind signatures y otro método que se llama ring signature, que son métodos para ofuscar un poco, y básicamente son métodos de zero knowledge, que se le llama en criptografía, para que yo no pueda saber quién votó, pero sin embargo yo podría asociar con la dirección IP, y entonces para eso estamos pensando usar algún mixnet como Tor. Esto todavía no está implementado, esto lo pensamos implementar para finales de este año. Hay una parte de fondos de transacciones, hay una parte de costo de transacciones, lo estamos tratando de minimizar y correr blockchains propios para algún tipo de elecciones. Estamos asegurando, uno de los problemas que nos hemos enfrentado desarrollando productos de blockchain y que no esperábamos es que casi no hay librerías útiles para móviles. Nos ha tocado desarrollar un poco y batallar bastante. El otro es la usabilidad. Básicamente nos hemos enfocado bastante en crear un producto que sea usable. Como ven, en casi ningún lado van a ver nada que dice blockchain, que dice private key, public key, que dice Ethereum, sino que el app es un app de elecciones y básicamente lo estamos viendo así. La parte de registro de votantes, como ustedes mencionaban, estamos ahorita en esta versión que va a estar en julio, simplemente yo puedo registrar a la gente de manera manual, pero estamos agregando un sistema de registro, un backend de registro, de manera que yo pueda registrar y una persona se va a tomar su identidad
una foto de ellos y a su identidad y va a enviar esto como elemento de registro. Y pues lo que queremos crear es un sistema robusto. Entonces, toda esta parte de pruebas, o sea, toda la parte de QA, automatización, esto es un montón de retos que estamos trabajando ahorita, pero son retos normales y estamos, en la etapa que estamos, pues estamos trabajando para julio tener una versión inicial, un alfa, y tener un beta para septiembre. Ahí les voy a contar un poco más del roadmap. Tenemos ciertos retos de producto, o sea, una de las cosas es que el blockchain no resuelve todo. Estamos creando un producto real y como esto, pues hay varios retos que tienen que ver de producto, de tecnología, los móviles, o sea, de aplicaciones móviles. Estamos enfocándonos en resolver primero un problema de elecciones de bajo riesgo, donde es un problema mucho de participación, digamos, en elecciones estudiantiles, un problema de participación y de logística, antes de resolver ya el problema general de elecciones. Entonces estamos asumiendo ahorita con valores de que no existe riesgo de coerción ni de compra de votos. Entonces básicamente queremos crear un sistema donde yo pueda votar, estar seguro que nadie sabe por quién voté, pero a la vez sé que nadie me va a obligar a votar por esa persona ni nadie me va a pagar por votar. O sea, simplemente yo puedo estar seguro que yo voté, puedo auditar elecciones, pero no hay un riesgo real de que haya una coerción o compra de votos. Obviamente son problemas que queremos resolver, pero eso lo vemos como una segunda etapa para la máquina y el desarrollo de esa tecnología pues va a tomar un poco más de dinero y más de tiempo. Metas en las que estamos, pues básicamente hicimos nuestra prueba de concepto para febrero de 2019. Nuestra primera versión va a estar lista en julio de 2019, nuestro alfa. Y ya tener pruebas a partir de eso, y especialmente entre septiembre y diciembre, tener pruebas exitosas. Y entonces lo que estamos buscando ahorita es diferentes organizaciones con las que podamos trabajar, básicamente universidades, escuelas, colegios profesionales, patronatos, cualquier tipo de organización que quiera realizar una elección o tomar una decisión de manera descentralizada y que pueda y que tenga una relevancia legal de manera de que podamos probar este tipo de cosas. También hemos tenido pláticas iniciales con organizaciones aquí en Estados Unidos para en 2020 tal vez tener una prueba ya en dar más información, porque todavía es bastante temprano, pero hemos notado bastante interés aquí en Estados Unidos para hacer pruebas iniciales a nivel local, algunas pruebas piloto, en algunas ciudades pequeñas y estados más pequeños. Recordando siempre, pues, para nosotros, esto no queremos que pase, o sea, realmente esto definitivamente no debería de pasar y creemos que esto es un problema de confianza. Creemos que las elecciones son claves para cualquier proceso democrático y como les decía, pues, creemos que esto realmente es un problema de confianza y este es el problema que queremos resolver con Valorant. Así que, pues, esto es un poco el proyecto en el que estoy trabajando y, bueno, que quisiera dejar abierto ya para preguntas. Muchas gracias. Gracias, Jorge. Excelente. Muchas gracias, Jorge. Excelente. Bueno, gracias a ustedes. Bueno, no sé si hay preguntas que quisieran hablar de Valorant y después, pues, dos preguntas. Yo tengo una consulta. Sí. Bueno, cuando se usa la aplicación, tendría que ir el votante siempre con su celular a un centro de votación. En la versión actual, estamos asumiendo que no, que realmente estamos haciendo, ese registro todavía no lo hemos hecho, ese lo vamos a hacer para el beta que va a estar listo en septiembre. Básicamente va a ser, yo me voy a tomar un selfie y voy a tomar una foto a mi entidad o a mi carnet de estudiante o cualquiera de estas cosas y lo voy a enviar al sistema de registro. Y entonces lo que sería la asociación de estudiantes, el patronato, autenticaría a la persona y diría, bueno, ok, estás autorizado para votar. Entonces lo estamos tratando de hacer de una manera que sea totalmente descentralizado. Entonces que yo desde mi casa pueda votar. Ahora, en la versión ya para elecciones de alto riesgo como elecciones de Honduras, realmente sí, deberías de ir al lugar
y mostrar tu identidad. El sistema de registro debería ser aparte del sistema de votación. Y debería haber un sistema biométrico, o sea, deberían de haber otro tipo de verificaciones que no estamos haciendo ahorita. Lo que sí le queremos agregar es que usemos, digamos, para los teléfonos que ya tienen Face ID y Touch ID, que uno pueda, por lo menos que uno pueda vincular esa información al que esté votando. Ok, muchas gracias, Jorge. Tengo una pregunta. Sí. Pongamos el ejemplo de algún centro, vaya, dices que ahorita, por ejemplo, vas a hacer pruebas en universidades, asociaciones estudiantiles y estas situaciones, ¿verdad? Digamos que en un dado caso, en una universidad, acá en Honduras, quieren poner como que a prueba tu sistema, bueno, realizan este proceso, hablas de que se registrará cada votante, ¿verdad? ¿Cómo contraatacarías dos situaciones? Una, la desconfianza que hay en la cultura hondureña en base a estas situaciones de la tecnología, de decir, bueno, esta persona me ofrece esta plataforma, me dice que es totalmente segura, pero ¿cómo realmente yo voy a verificar de que estos datos son reales, de que no los están modificando ellos, de que la entidad que los contrató no tiene algún tipo de contrato ahí chueco, ¿verdad? Con esta entidad del software? ¿Cómo contraatacarías esa parte? La otra pregunta es también relacionada al tema que mencionó Julio antes. Digamos que yo me registro, ¿verdad? Te envío la información que dices que es el carnet o la identidad. ¿Cómo verificarías de que quizás no es otra persona que está enviando esta información? Digamos en mi caso, que quizás Julio tuvo acceso a mi identidad en este momento, que estamos juntos. Yo me fui al baño, tomó mi identidad, capturó esta información, lo envió y él se registró en su teléfono, digamos. ¿Cómo contraatacarías estas situaciones, verdad? De verificar que la persona que está realizando el voto sea realmente ella, en el caso de que esté desde su casa. Sí. A ver, dos preguntas excelentes. La primera, de varias maneras, ¿verdad? Una de estas es, el código es open source, o sea, ahorita no es open source porque estamos todavía, hay que darle una primera limpiada, ¿verdad? Pero el código va a ser totalmente open source, va a correr en blockchain, así que cualquiera puede auditar las elecciones. El contrato va a ser un smart contract en blockchain también, entonces cualquiera puede ver la parte de servidor y la lógica que sucedió. Como todo es blockchain, todo lo que es votos y transacciones, todas van a suceder en el blockchain y la vas a poder ver. Entonces la respuesta ahí es, lo estamos creando de una manera de que todo es completamente auditable. O sea, desde el código, los votos, la lógica que está corriendo en la parte de servidor, que en este caso sería la parte, el smart contract, o sea, todo lo vas a poder auditar. Y lo que sucede es que hay una parte que tal vez no confías en mí, o tal vez hay alguien que no es tan técnico y dice, bueno, yo no puedo auditarlo, pero la idea de esto es que puedas ir donde alguien en quien confías y que le puedas decir, hey, yo no les creo a estos chavos. Auditemos este sistema y vas a poder ir y vas a poder ver todo lo que se corrió, todos los votos que hubo, etcétera, etcétera. Entonces, esa es una de las cosas. Para la otra, hay una parte que es relativamente de confianza. Lo que hemos pensado son un par de cosas. Una es, lo vamos a ligar al correo electrónico oficial de la persona y de la universidad en algunos casos, pero básicamente la persona diría, bueno, esta es la lista de personas y lo que pensamos hacer es generar un token, que ese token único se va a generar y se va a enviar al correo de la persona. Entonces, cuando la persona se registra realmente, va a haber un token único que solo ella va a tener acceso a través de su correo. Sé que un correo se puede hackear, o sea, hay cosas que van más allá de simplemente no poderlo hackear, pero recuerden, estamos asumiendo elecciones de menor riesgo. Entonces, ¿qué va a pasar? No va a ser solo de que yo agarré tu identidad y un teléfono y me tomé una foto y tal, sino que va a ser, bueno, agarré tu identidad y tendría que haberme metido a tu correo, sacado el código y haber hecho todo el proceso. Y aún así también hay una parte de tomarse una foto tipo selfie desde la app. Por lo tanto, o sea, quedaría un registro de quién es la persona. Entonces,
Y hay en el otro lado una persona que verifica de, ok, esta es alguien de la asociación, esta persona si pega con identidad, que haría esa verificación. No es un sistema perfecto, definitivamente, pero por lo menos eso reduciría mucho el riesgo. Sí, correcto. Bueno, yo tenía una pregunta que va más respecto a cuanto el dinero, ¿cómo le hace para financiar el desarrollo y para monetizar después la aplicación? Ok. Son dos preguntas diferentes. Una realmente no depende de la otra ahorita, ¿verdad? Tengo una ventaja. La ventaja es que tengo una empresa de software. Entonces, realmente lo que he estado haciendo es autofinanciando el desarrollo, usando la empresa de software que ya tengo. Y lo que sí vamos a hacer es, la ruta es, ya tengo pláticas para eso, básicamente tener el alfa, con esto quiero empezarlo a mostrar a posibles inversionistas de manera temprana y luego hacer pruebas de septiembre a diciembre para tener datos de dos cosas, uno de uso y de la tecnología, mostrar que somos buenos para ejecutar, eso nos va a permitir mostrar tracción para poder levantar fondos. Lo otro es poder generar ingresos tempranos. Y lo otro es de que parte de estos pilotos posibles con elecciones locales serían pagadas. Entonces, a pesar de que no generaríamos mucho dinero, lo que yo quiero hacer para primer cuarto del próximo año, o sea, entre enero y marzo, es poder tener un caso de inversionistas donde yo les puedo decir, miren, tengo un producto, ya lo ejecuté, tengo casos de uso exitosos, tengo muestras de ingreso, este es mi plan, y poder levantar una ronda de capital. Eso es un poco a lo que le estoy jugando. También estoy usando ya un poco el track record que tengo, que pues no soy Mark Zuckerberg, pero tampoco es tan malo. Entonces estoy jugándomela un poco en ese sentido. Ahora, ¿cómo vamos a generar ingresos? Básicamente, este sería una plataforma software as a service, entonces, pues una elección pequeña va a costar un poquito, una elección más grande de una institución, entonces va a costar un poco más y al final a lo que le estoy apostando es que a tener muchas elecciones. Entonces, muchas asociaciones de estudiantes, muchos patronatos, muchas organizaciones que estén generando múltiples elecciones y que estén generando elecciones varias veces, esto para generar ingresos y luego también usar los fondos para movernos al sector gobierno, que sería el sector que generaría más dinero. Y como ya sabemos, en los gobiernos locales, estatales y nacionales gastan bastante dinero, millones de dólares en plataformas de elecciones. Entonces le estoy apostando a que vamos a lograr probar la tecnología más rápido que otros porque vamos a usarlo en manera comercial y a la vez eso va a generar confianza en nuestra capacidad de ejecución y en nuestra tecnología y eso pues nos va a llevar público, sector gobierno, en diferentes países. Muy bien. ¿Alguien más tiene una pregunta? Ok. Vamos a ver. Bueno, creo que... sí. Sí, yo tenía una pregunta respecto a la inversión. Estábamos hablando de levantar capital en rondas de inversión y mi pregunta sería encaminada a qué perfil de inversor le está apuntando a su empresa. Yo creo que voy a buscar básicamente riesgo. Al inicio, algunas de las cosas pueden ser algún tipo de fundaciones. La empresa está pensada como una empresa con fines de lucro, pero lo pienso estructurar como lo que se llama básicamente una corporación que tiene, que tiene ideales en el área de impacto, pero que es con fines de lucro. Entonces, es un nuevo modelo que hay. Sí creo que hay algún tipo de fundaciones que están apoyando ese tema. Muchas de ellas lo que hacen es que realmente no es que le dan dinero directamente a la startup, sino que lo que están haciendo es que están
financiando proyectos piloto. Entonces le dan el dinero versus ejecución, que eso es realmente lo que yo prefiero. Y hay diferentes venture capital que invierten tanto en el área de blockchain como en el alterno y en el área de elección. Entonces, estoy tratando de buscar posibles inversionistas que estén en diferentes áreas relacionadas a eso. Bien. Aquí estaba levantando la mano Donaldo. Donaldo, ¿tenías una pregunta? Sí. Hola. Hola, te escuchamos. Buenas noches. Jorge, solamente para cuando van a aplicar su sistema a gobiernos, así elecciones presidenciales, con los censos que utilizarían, ¿cómo lo han pensado utilizar? Para tener la información verídica de las personas y que no se vaya a ver como lo que pasó aquí, que supuestamente estaban votando personas que ya no vivían y cosas así. ¿Cómo van a estar seguros? Tenés en mute el micrófono. Sí, perdón. Te voy a decir lo ideal y te voy a decir lo real. Entonces, lo ideal es que tendríamos un sistema de registro que sea validado biométricamente, etcétera, etcétera. Y eso es ideal es lo siguiente. Los primeros proyectos de votación a nivel público que vamos a encontrar van a ser en lugares donde haya un poco más de confianza y donde básicamente el problema de votación no va a ser tanto de que el registro está manipulado, sino que va a haber ya un registro relativamente confiable, un censo de personas relativamente confiable, y nosotros nos vamos a preocupar más por la parte tecnológica de la votación. Al menos así se han perfilado los iniciales que están. Y aún en elecciones tipo Honduras, lo ideal sería empezar este tipo de pilotos en municipalidades más pequeñas donde sea más controlable el censo de las personas. Eso es lo real, básicamente. Ok, y con respecto no me quedó muy claro, ¿cómo van a hacer el proceso de elecciones? Porque lo que comentas es que actualmente está planeado para aplicaciones móviles, ¿cierto? Y ya para esta gran magnitud, que ya es un gobierno, entonces me imagino que tendría que ser centros de votación específicos, pero ahí sería como implementar todo lo de la validación de la persona, con eso de la biométrica y todo lo demás, ¿cierto? Más o menos. Realmente los proyectos pilotos que nos están apareciendo son lugares aquí en Estados Unidos donde tienen un problema parecido al de las elecciones estudiantiles. Tienen una poca participación debido a la poca densidad poblacional. Son grandes distancias, entonces pocos centros de votaciones cercanos. Y entonces están dispuestos a experimentar un poco con tecnologías móviles. Sería un voto electrónico móvil. Recuerden que en Estados Unidos mucha gente vota por correo. Entonces, el concepto de votar remoto no es tan descabellado como lo es para nosotros. Ahora, para elecciones como Honduras, lo que queremos hacer, y eso ya viene en el roadmap para dentro de unos años, es sí tener un sistema de votación que va a ser en centros de votación y va a ser una máquina, básicamente, con logs append-only electrónicos que tengan toda la seguridad de la parte criptográfica y que tenga validaciones en la parte biométrica. Entonces, eso todavía no existe, todavía no lo estamos trabajando, tenemos una idea de cómo lo queremos hacer. También estamos siguiendo, hay un proyecto que se llama Voting Works, que ellos están creando una máquina open source de voto electrónico seguro. Es una empresa que está en Y Combinator y básicamente ellos son una fundación, están creando una máquina open source, como les decía,
Entonces estoy como explorando si podemos reutilizar algo que sea ya del medio y que podamos usar de manera comercial. Esa es un poco la idea. Bien, tenemos espacio para preguntas más. Tenemos a Leo Amador, está levantando la mano. Cumpliendo 2 añitos de vida. Que Dios te siga bendiciendo grandemente. Te saludan tus padres, quienes te aman mucho. Por ahí al fondo. Sí. Lilian, ¿nos ayudas con el micrófono? Tengo una... Sí, no se escucha. Que Dios te siga bendiciendo Le logro escuchar, aunque se escucha Hola, ¿me como escucha? el televisor de fondo. El del televisor. Sí, mi consulta es, ¿qué función tendría el Tribunal Supremo Electoral en todo caso en su proyecto, que es el ente regulador de las elecciones? ¿Qué rol Tribunal tendría Supremo Electoral. el Tribunal Supremo Electoral? Ok, la pregunta es bien importante. Para una elección pública, el equivalente al Tribunal Supremo Electoral tendría que estar involucrado. O sea, ya sea en primarias o elecciones, ¿cómo se le llaman? En las primeras rondas, los partidos o cualquier ente regulador. Realmente la realidad es que un sistema como estos necesita trabajar de la mano con un ente que sea el ente regulador, en este caso el Tribunal Supremo Electoral. Ahora, lo interesante de esto es que por eso la empresa está pensada como una empresa independiente. Problemas que hemos notado es que muchos de estos sistemas generan empresas que no son realmente totalmente independientes. Cada país contrata una empresa totalmente diferente. Entonces las empresas no tienen ni siquiera la experiencia que sea uno respetable, que sea comprobada y que tenga experiencia en elecciones a lo largo del planeta, pues. Entonces, de manera que cuando se sienten a organizar unas elecciones con cualquier gobierno, no caiga presa de las presiones normales que caen otro tipo de empresas cuando se conectan. O sea, se trabajan con Muchas gracias, Jorge. Ok, gracias a usted por la pregunta. Bien, tenemos un espacio para 2 preguntas más. Tengo aquí a Misael y Leo que están levantando la mano. Sí, con cuestión de... Con respecto al costo por transacción, ¿tenés como alguna idea de cómo resolver esto? Sí. Excelente pregunta. Sí. Esto es algo que nos ha costado, no lo puedo negar, pero básicamente hemos logrado reducir bastante el costo por transacción. Obviamente, estamos usando Ethereum ahorita, entonces depende mucho el precio de Ethereum, que cada vez está subiendo. Un lado mío está feliz porque tengo algo de Ether, pero el otro lado está sufriendo porque cada vez el costo de cada voto sube. Pero básicamente hemos hecho varias optimizaciones. Entonces, mucho de eso es que ya no pasamos los votos directamente en el blockchain, sino que lo que hacemos es que muchos de los datos los ponemos en IPFS y lo que hacemos es que el hash de esto es lo que ponemos en el blockchain. Entonces hemos logrado reducir el costo, el tamaño de cada transacción al punto de que ahorita en el último costo estaba como a un centavo cada voto, algo por el estilo, entre los diferentes movimientos que estábamos haciendo. Entonces eso es algo a lo que llegamos. Ahora, en un blockchain público, eso es lo más bajo que vamos a poder llegar. Lo que queremos hacer es movernos a un blockchain público con menor costo, pero siempre confiable. Entonces, por eso estamos buscando POI Network, que usa otro consensus mechanism, es Proof of Authority, no es Proof of Work. Con ese lo reduciríamos bastante, a mucho menos de un centavo por voto. Y lo otro que queremos hacer es tener la capacidad de poder montar fácilmente blockchains privados, siempre posiblemente usando POI Network, y eso pues bajaría el costo de transacción a casi nada, porque realmente ya ahí solo sería el costo de correr los nodos. Y lo que se haría en ese caso es tener autoridades, siempre tener un Proof of Authority,
pero tener autoridades dispersas. Entonces, tener diferentes organismos que puedan tener nodos, de manera de que un partido o una entidad como el tribunal no puedan controlar la elección. Algo que hemos pensado es tal vez podemos crear un blockchain de entes de elecciones y crear como un Ethereum de votación, pero eso es como ya más idea de lo que hemos tenido. Pero eso definitivamente baja bastante el costo de elección. Voy a continuar con una pregunta de por qué usar Ethereum y no Hyperledger. Realmente es más que todo porque Ethereum es un mainnet público de bastante prestigio. Hyperledger Fabric es también bastante bueno. Es más, yo lo estuve bajando y yo lo estuve evaluando personalmente y no lo hemos descartado completamente. Simplemente fue una preferencia tecnológica, fue una decisión tecnológica, más por el comunidad de developers, y más porque esa fue la que agarramos. No tengo una respuesta racional a por qué. Y como les decía, mucho nos ha gustado de que tiene un mainnet público bastante fuerte, entonces un poco por eso. Pero Hyperledger Fabric es una buena opción también. Aparte de lo que hemos discutido es también poder en el app hasta decidir el blockchain que utiliza, usar un testnet, si solo quiero crear una elección de juguete o una elección escolar, usar un testnet, o cambiar a algo como Hyperledger. Esas son como ideas que hemos tenido de hacerlo bien modular. Lo estamos tratando de dejar bien modular en el background. Me pregunta Leo Amador que cómo podemos hacer para incluir a las personas con discapacidades, considerando que la base de esto es una aplicación móvil. Sí. Esa es una buena pregunta. Realmente, ahorita por lo menos estamos tratando de dejarle al app todos los settings de accessibility que normalmente se incluyen en un app, pero todavía no hemos llegado a esa etapa. Esa es la realidad. Idealmente, pues, vamos a hacerle un buen estudio a la parte de accesibilidad para poder ya resolverlo de manera más completa. Ya con las máquinas es un poco más fácil, a pesar de que, o sea, habría una parte ya de sonido, de audio y cosas por el estilo, y también pues hay una parte para los que están más involucrados en cosas de elecciones, hay una parte de accesibilidad que realmente se resuelve ya con alguien acompañando a la persona, es el método que se usa en todos los lugares del mundo. Eso no justifica que sea así, pero al final hay casos en los que ni modo toca hacer eso, ¿no? Votación por alguien acompañado. Ok. Bueno, por el momento sí se nos ha agotado el tiempo limitado, pero Jorge, te agradecemos muchísimo este tiempo. Muchísimas gracias por aportar. Gracias por contarnos de tu proyecto de Balloted. Pues primeramente te deseamos muchos éxitos. Ojalá que podamos ver cuando ya se esté implementando pues para elecciones a nivel te agradecemos por esta plática en nombre del Honduras Digital Challenge, y pues ya sabes que quedamos con las puertas abiertas. Si quieres unirte a nosotros para el Demo Day, para el resto de las actividades, estás más que bienvenido. Y bueno, no sé si tienes algo más que decir. No, pues, bueno, gracias por invitarme, realmente muchas gracias. Y lo felicito porque estén participando en Honduras he sido los que apoya toda la parte de emprendimiento. Siempre estuve bien involucrado cuando estaba en Honduras y todavía tratamos de apoyar y patrocinar uno que otro de los eventos. Me alegra que haya tanta gente. Cuando empezábamos hace poco más de 10 años, solo éramos 5 personas, algo así, las que estábamos en este tipo de cosas. Al final terminamos creando una empresa juntos. Pero es interesante, lo felicito pues a todos ustedes. Sigan el camino de emprendimiento, es un camino lleno de altos y bajos, pero es bastante enriquecedor. Ojalá en algún otro momento les cuento un poco más, un poco sobre el camino que seguimos nosotros y cómo nos ha ido, y les puedo contar un poco de nuestra otra empresa. Pero sí, solo quiero felicitarlos por el camino que han elegido y suerte pues en el Honduras Digital Challenge. Voy a estar pendiente de las fechas para ver si los puedo acompañar en alguna de ellas. Excelente, muchas gracias Jorge. En este momento vamos a detener la grabación de